¿Cómo están amigos? Muy buenos días, como siempre a través de txsplus.com, los días miércoles a las 11:30, Ciberlegal. Hoy día 29 de abril ya, se nos va abril, se nos empieza a ir el año, ustedes saben cómo hoy día vuela y corre el tiempo. Hoy día vamos a ver un tema que es bien interesante y bien entretenido desde el punto de vista de la dinámica de la toma de decisiones de un directorio, de una empresa, un comité de gestión, de un consejero técnico interno, dependiendo ya, lo hablamos el otro día, el tamaño de la empresa, que es cuando la IA nos dice que ahorramos, pero la sociedad es la que termina pagando. O también, como veremos, nos termina cobrando. Todos hemos presenciado muchas veces hoy día lo que está pasando. Recuerden que el principio general de la tecnología es la eficiencia. Lo que hace es eficientar los tiempos, eficientar, eh, por ejemplo, la mecánica de ciertos trabajos que realiza alguien. Por lo tanto, eso se traduce en un ahorro, ya sea, como dije, de tiempo, pero generalmente es económico, que lo podemos parametrizar. Por ejemplo, cuando realizamos una tarea que es repetitiva, que es lo que primero obviamente se traspasa a la automatización, hoy día a través de la IA, eso tiene un costo que dejo de pagar yo como empresa y la IA obviamente es mucho más barato, me hace ahorrar ese costo. Pero lo que muchas veces cuando se realizan las presentaciones en un directorio por parte, por ejemplo, del financiero, por parte del tecnológico, frente a la toma de una decisión, es que no vemos cuál es el costo que no estamos proyectando que en algún momento la IA nos puede cobrar. No la IA en cuanto tal, sino que la sociedad a través, por ejemplo, de diversas normativas. Esa es la imagen, es una imagen que es repetitiva hoy día en conversaciones. Oye, yo contraté tal o cual producto, ChatGPT, me subí a Premium, estoy hoy día en cloud, estoy pagando tal o cual versión y me ahorraba un montón de cuestiones, desde contestar correo electrónico, que es lo más básico que se puede hacer, hasta, por ejemplo, generar proyectos, automatizar tareas internas que yo tenía, ya sea como emprendedor, solo emprendedor, como llaman algunos también cuando es una sola persona, o bien ya a través de la dinámica de una empresa, en un chatbox, en lo que sea. Entonces, cuando hacemos esa presentación o vemos que efectivamente se realiza un ahorro que es significativo en nuestro número final de los costos de la empresa, no estamos dejando fuera precisamente eso. Pues hoy día tenemos varias normativas, particularmente en Chile, que están ya en aplicación. La ley de delito económico, y ustedes dirán, bueno, pero este tema es económico, que tiene que ver con temas de tecnología. Está dentro de las leyes que se hicieron extensivas tras de la última modificación que sufrió la ley de delito económico, particularmente la ley de delito informático. Y ahí, si tengo IA implementada, ya hay una brecha. Puedo ser víctima de un delito informático que, si yo no lo prevé, perdón, cuando la instalé, esta inteligencia artificial, claramente voy a tener un problema, y más que un problema, va a ser fruto de investigación y puedo ser sancionado por esta ley, que tiene consecuencias no solamente en contra del tomador de la decisión, ejemplo directorio, gerencia general o accionista, sino que también puede ser en contra de la persona jurídica. Esa es la particularidad que tiene esa ley, que es una ley penal que se aplica no a la persona natural solamente, sino que se hace extensiva a la persona jurídica, y también hay unas multas que son bastante altas y que puede quitarme toda la utilidad que gané con este ahorro a través de este delito. También está la ley de marcos y de seguridad, y hoy día está pronto ya a ser está la entrada en vigencia a fin de año de la ley de datos personales, muy temida por todos porque tiene un rango de multas que es bastante alto, y eso nuevamente nos puede llevar a hacer fruto de investigación, que es lo que pasa generalmente. Por ejemplo, yo no sé, porque no lo analicé cuando tomé la decisión, con quién compartía información la IA que yo estoy contratando. Si era una fuente segura, si tenía los datos personales bastante asegurados, o tenía compartimiento, como le digo, en terceras personas, y me doy cuenta que en algún momento la información de un ciclo financiero, de un proyecto de negocios que tengo con mis clientes, se lo entregué a la IA, y esta de una u otra manera se filtró y hoy día lo tiene todo el mundo. También puedo ser fruto en este caso no solamente de la multa, sino una demanda civil por parte de este cliente que vio filtrados sus datos porque yo se lo compartí y lo subí en este caso a la IA. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si lo que estamos firmando en realidad son ahorros o es algo que la sociedad, ya sea a través de el prestigio reputacional, o a través de una de estas leyes, la sociedad nos va a cobrar de vuelta. Por eso yo les comentaba al principio del título que la sociedad lo que hace acá es terminar
cobrando o bien pagando. Y hay una segunda arista también que es interesante, que desde el punto de vista de la reconvergencia laboral que existe cuando yo tomo este tipo de decisiones, porque puede ser circular, generalmente lo es, por ejemplo, a través de despidos masivos por la adopción de la inteligencia artificial sin realizar la reconversión, puede llevarnos a un ciclo económico negativo. La gente deja de ganar porque está, por ejemplo, desempleada y consecuencialmente baja el consumo. Y eso puede afectar de igual forma a mi empresa porque ya no tengo consumidores, dado el mal ciclo económico, precisamente producto de una mala reconversión y no una flexibilización del punto de vista laboral por la adopción de la IA. Entonces, son dos cosas ahí que hay que tener en claro. Nos vamos a ir al primer corte del programa con la primera canción, que también refleja un poco de los 80, un clásico, pero refleja un poco lo que puede pasar en este caso con una mala reconversión, como les digo, por la adopción de la IA, particularmente respecto a los trabajadores. Son Los Prisioneros, el baile de los que sobran. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en Ciberlegal, como siempre, los miércoles a las 11:30 a través de txsplus.com. Recuerden además que el podcast después queda alojado ahí a través de la página TXS. Están todos los programas desde marzo en adelante. Estamos hoy día hablando respecto de la adopción de la IA, el ahorro inicial que nos produce dentro de la empresa y lo que vemos ahí en la planilla cuando nos hacen la presentación al financiero o el TI, pero no estamos viendo cuáles son los costos escondidos que esta tiene y que eventualmente en algún momento, si no realizamos la adopción de la tecnología con el criterio debido y con las pausas que requieren muchas veces y con la proyección en el tiempo en cuanto a las etapas que se deben ir cumpliendo muchas veces, dependiendo siempre del tamaño de la empresa, nos puede tener un costo que va a ir de vuelta, y como les dije en el bloque inicial, puede ser en definitiva mucho mayor incluso que el ahorro. ¿Qué ocurre? Esto pasa muchas veces, hoy día no tanto porque hay mayor conocimiento respecto de la normativa en general y qué es lo que requiere, por ejemplo, un emprendedor para cumplir con la normativa legal, contable, tributaria. Pasaba muchas veces que uno cuando como abogado creaba una sociedad, le ofrecía un acompañamiento a la empresa y les señalaba que tenía que tener un contador para efecto de las declaraciones, para el efecto de la renta, etcétera, y te decían, no, si nosotros lo manejamos, que tengo un primo, que tengo un amigo, que mi socio se maneja con estos temas y ha revisado contratos donde estaba. Perfecto, y uno los dejaba y sabía que en algún momento volvían. Y muchas veces volvían 2 años después, 3 años después, con un problema mayor, que el costo del servicio, que ahora era muy diferente, obviamente, un acompañamiento, era mucho más alto del ahorro que ellos habían realizado, entre comillas, ahorro, al no contar con la asesoría de rigor. Aquí un poco lo mismo, e incluso puede ser mayor, como les voy a explicar ahora. Por ejemplo, tenemos 3 costos que les puedo explicar en este espacio. Hay otros que son mayores, pero al tomar una decisión sin el criterio debido por parte del directorio en el análisis inicial que me hacen de esta planilla, sin hacer las preguntas incómodas que muchas veces se tienen que hacer para poder cumplir con rigor la labor que se nos está comentando como directores, es por ejemplo el costo del trabajador. Como les dije anteriormente, hay un periodo que debe ser de reconversión laboral eventualmente, que obviamente no tiene que ser 100% labor de la empresa. En este caso, yo digo, mira, tengo este trabajador, voy a reemplazarlo con ahí, ya lo he hecho. No, puedo eventualmente ver qué otras funciones podría cumplir dentro de la empresa. Hay temas laborales ahí que manejar desde el punto de vista del cambio de la actividad que está realizando, pero podría yo hacerlo dentro de ella. Pero si decido, por ejemplo, sacarlo de la empresa, lo que yo no estoy proyectando es la inversión que yo realicé en ese trabajador, porque hay una inducción previa. Todos sabemos cuando, por ejemplo, una trabajadora toma el prenatal y el postnatal, el reemplazo de esa persona no es inmediato, salvo que sea alguien que conozca la labor. Pero si yo traigo un externo y va a suplir por 3 o 6 meses a esta trabajadora que está con licencia, no es inmediato la productividad que tiene ese trabajador que hace el reemplazo, porque tiene que conocer el rol, tiene que alguien acompañarlo, tiene que enseñarle los procesos internos de la compañía. Generalmente
y eso pasa también en las empresas pequeñas, estos protocolos están en la cabeza ya sea del dueño, del gerente o de los administrativos que la realizan, por lo tanto no son verificables o que puedan ser estudiados por la persona, sino que las va aprendiendo en la marcha o día a día. Como decimos en Chile, en el camino se arregla la carga, entonces eso pasa muchas veces. Y ese costo no lo estamos visualizando. Entonces, muchas veces pasa también, lo leí el otro día a propósito de una empresa sueca que había realizado la invención de un software maravilloso a propósito de los chatbots, que lo que hacía era resolver los problemas derivados de la postventa de la inmobiliaria, de la compraventa de vehículos, y había logrado un ahorro gigante respecto de estas empresas, pero a poco andar se dieron cuenta de que la IA en este caso no resolvía problemas más complejos, resolvía los puntuales: oiga, ¿a qué hora atienden? ¿Cómo agendo mi hora? Para llevarlo a una revisión a mi vehículo, donde compro tal o cual producto. Pero cuando había un problema que era un poco más complejo, un problema cuando era un poco más complejo, lo que yo no hacía en ese caso la IA era que dejaba el caso botado. Entonces lo que hicieron ahí es que tuvieron que volver a recontratar los trabajadores que habían despedido, y ahí había un costo de la indemnización, un costo de la recontratación, y obviamente subía nuevamente el valor del costo de la empresa en cuanto a la proyección que yo había hecho inicialmente. Entonces, para que ustedes entiendan acá, el problema que ocurre particularmente respecto a los trabajadores es ese, que no sé yo cuál va a ser el impacto final que tenga. Tengo que tener un periodo previamente de adopción. El segundo costo que yo no visualizo y que puedo tener en un futuro cercano es el que yo también le hablé en la etapa inicial, que es el costo regulatorio. Si yo no hago un mapeo de riesgo y digo, oye, mira, esta inteligencia artificial en definitiva sí va a poder, va a tener un impacto desde el punto de vista de la ley de datos personales, porque yo tengo tales o cuales datos que administro, que son de tercero, que pueden ser, por ejemplo, datos sensibles. Soy una clínica, datos de salud, los mismos datos de los trabajadores, que son datos, yo tengo los datos completos de ellos: domicilio, RUT, remuneraciones, estado civil y un largo etcétera. Puede ser que yo tenga que aplicar medidas que la IA no las trae el software desde su creación, y tengo que pedir que tenga temas de confidencialidad y seguridad de la información para poder, en este caso, compartirle estos datos, subirlos a la plataforma, e eventualmente, si yo administro además datos que son de terceras empresas, tengo que tener la autorización y poner en conocimiento del tipo de software que estoy usando, porque eventualmente podría haberme expuesto a multas desde el punto de vista de la ley de datos personales por un lado, o bien, como les dije, la ley de delito económico, que hoy día ya está rigiendo en Chile, y son mucho más complejos las sanciones, las multas desde el punto de vista económico. Hay alguna sanción que incluso se aplica aun cuando no se determine responsabilidad penal, bien sea de la empresa o de sus administradores, directores o gerentes. De igual forma hay una multa que se aplica en la sentencia definitiva. Entonces, aquí yo todo el ahorro que proyecté, es como cuando la ilusión del IVA, que muchos emprendedores dicen, oye, no voy a pagar el IVA este mes porque lo voy a usar como capital de trabajo, y el próximo mes me pongo al día, pago las multas o intereses porque el banco no me está dando línea de crédito, entonces bicicleteo el IVA. Y después se empieza a armar el hoyo, no puedo pagar el próximo, y así una bicicleta infinita, y después tengo problemas, me frenan la facturación. Hoy día el servicio de impuesto interno en un clic me deja sin facturar. Al menos eso ocurre en Chile, y tengo que ir ahí a dar la cara y a ponerme al día, a hacer un convenio, y empieza nuevamente el problema con todo este supuesto ahorro que yo proyecté, que en definitiva era ilusorio. Recuerden que muchas veces la inteligencia artificial, cuando yo no la uso correctamente o no la uso bajo la supervisión correcta, tiende a tener este tema del delirio, que yo me hago parte. Les conté la semana pasada el caso del gerente que había reformulado en un fin de semana toda la historia de la compañía, y él hoy día iba a proyectarla incluso a mercados internacionales, y cuando uno hace el doble clic era totalmente absurdo lo que estaba. Era delirante lo que estaba proponiendo en este caso el gerente. Y el tercer costo es en este círculo vicioso desde el punto de vista macroeconómico que les mencionaba yo. Los trabajadores que se van dejan de producir, porque dejan de tener ingresos, perdón, dejan de consumir,
y eventualmente eso va a rebotar o va a repercutir en las ganancias de mi compañía, porque esto es un tema circular. Si ya vimos lo que pasó con el petróleo, uno dice, oye, leía el otro día a los comentaristas de redes sociales, me da lo mismo lo que pasa en Medio Oriente, esa guerra no es mía, Estados Unidos me da lo mismo, el Medio Oriente me da lo mismo. Bueno, pero eso sí tiene impacto. Si hoy día vivimos en una economía que está interconectada, nosotros somos productores de servicios y somos dependientes, por ejemplo, del petróleo. Entonces compramos petróleo. No solo eso, bueno, no voy a usar el auto, voy a usar la bicicleta, bueno, pero van a subir ciertos materiales o ciertas cosas porque son importados, suben los fletes en un 15, un 20%, se ralentiza todo, perdón, se ralentiza todo, y eso va a tener un impacto en mí. Lo mismo acá, el tema de los trabajadores despedidos, desvinculados, va a tener una merma en la economía, y eso puede repercutir en mi empresa si yo no logro visualizar la reconversión que va a tener esta. Puede ser que incluso yo tenga que cambiar el giro de mi compañía. Eso hemos visto. Nokia, el que todos conocemos, la trágica muerte que tuvo, pero en su oportunidad ellos no partieron fabricando teléfonos móviles que son indestructibles. Si uno sale un meme por ahí que si uno abre un cajón y encuentra un Nokia, le queda todavía un 30% de batería, porque eran fabulosos y además se caían y uno terminaba dañando el piso más que el teléfono. Pero ellos no partieron fabricando teléfonos, y también puede ser acá una alternativa. Y digo, oye, mira, lo que estoy fabricando acá, que es mi 80-20, con la IA voy a tener que refocalizar, voy a ahorrar costos, pero mi mercado va a pasar a ser otro distinto al que yo hoy día estoy atendiendo. Entonces, eso es lo importante. Es un caso que está en la columna, que es más extenso como para tratarlo en el programa, que está citado respecto de Dinamarca, que hizo un tema de flexicurity referente a la conversión laboral en el año 93. Imagínense los visionarios que ellos fueron, aumentaron los seguros de desempleo y un montón de cosas que realizaron para realizar una correcta reconversión, y hoy día están plenamente vigentes desde el punto de vista laboral. Nos vamos al segundo corte del bloque con otra canción a propósito de esto, el tema del shock que puede plantear la IA, el shock económico como repercusión, de Anita Tijoux. Nos vemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta, Ciberlegal, miércoles 29 de abril, como siempre, a través de txsplus.com. Estábamos hablando de un tema que es complejo, porque envuelve todo este tema, uno lo tiende a aislar. Y estamos interconectados. Somos una sociedad, somos seres humanos políticos y sociales por naturaleza, eso lo dicen los filósofos desde Grecia. Entonces, obviamente, todo lo que nosotros realicemos en la sociedad, que es lo que hoy día está pasando a nivel mundial, algunos dicen que una burbuja, y han hecho unas proyecciones de cuándo va a bajar esto, que es cuando salgan a bolsa las empresas de inteligencia artificial. Ahí se va a desinflar, como pasó en algún momento con las .com, y como ha pasado otras veces con la inteligencia artificial, no desinflándose, pero sí poniéndola en pausa a través del tema de la hibernación, como lo hemos hablado en este programa. Pero lo importante es eso, que tengamos conciencia que con nosotros como directores, cuando tomamos una decisión en sala, la gerencia cuando la aplica o cuando la propone, tiene que tomar y eso es criterio y es experiencia desde el punto de vista de la gobernanza, tiene que tomar en consideración todas las variables que pueden existir. Obviamente que cuando nos muestran la planilla que hay un ahorro sustancial del 30, 40, yo lo he visto, 50%, que me ayuda en el margen, me sube la utilidad de la empresa con el ciclo económico en cuando están, todos dicen esto es fabuloso. Entonces, nuevamente entramos, nos mareamos un poco, nos ponemos delirantes y dejamos todo de lado. Y debemos analizar aquello, que incluso si tuviera que hacer una reconvención y decir efectivamente voy a despedir a la gente de la empresa porque en realidad ya no necesito tener a 200 personas, bueno, eso tiene un impacto económico en la empresa porque tengo que evaluar eventualmente las indemnizaciones a las que haya lugar. Pues nosotros en Chile tenemos un estatuto laboral que da lugar a indemnizaciones por año, y eso tiene un costo, las vacaciones proporcionales y todo lo que conlleva. No es llegar y despedir a alguien, porque obviamente hay un compromiso desde el punto de vista laboral, ético y moral con el trabajador, que es parte en este caso de la compañía. Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es la decisión que estamos tomando, que es incómoda, que estamos contabilizando y vamos a aprobar como directores? ¿Qué impacto secundario va a tener no solamente en la sociedad, sino en mí como director desde el punto de vista de la responsabilidad fiduciaria y la responsabilidad solidaria que tenemos todos los directores que estamos tomando la decisión en la sala? Entonces, mejor ponerse colorado una vez, hacer las preguntas de rigor, pedir
tal vez un nuevo informe, una segunda opinión, que alguien analice en profundidad la IA que nos están proponiendo, la metodología que están empleando, la seguridad y sobre todo desde el punto de vista de la ley de delito económico y la ley en este caso, de datos personales, que está pronto ya a entrar en vigencia. Entonces no es simplemente cambiar una cosa por otra, sería muy fácil. Esto tiene un impacto y, como les digo, grandes compañías que lo han hecho se han tenido que no arrepentir, pero sí volver atrás al factor humano, que siempre es vital dentro de la compañía y va a seguir siéndolo, por lo menos en algunos proyectan 10, 15 años más, cuando hay una unión más estable respecto a la inteligencia artificial, el ser humano y como sociedad también requiere un cambio en general. Como siempre, los dejo invitados para que sigan mi columna en LinkedIn. Lo publico los días lunes a través del newsletter. Se pueden ahí suscribir en LinkedIn como Juan Pablo López. Para que nos sigan en Instagram también sigan Legal y Juan Pablo López. Entregamos información de actualidad y también algunos consejos para el directorio desde el punto de vista de la ciberseguridad. Como siempre, todos los miércoles a través de TXS. Nos vemos ya en mayo. El próximo miércoles ya es mayo. Y recuerden, siempre los podcasts quedan alojados en la página de TXS Plus y los pueden escuchar y compartir. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com. En LRM